Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí como todos los miércoles de cada semana, o más bien como los miércoles de cada semana, sus amigos de Tetras, del programa Tetras. En una ocasión estamos el maestro Sergio Becerril y un servidor, y en otra, a la semana siguiente, están la maestra Rosalba Pichardo y el maestro Ángel Valderas. Y esto es por razones de que la pandemia nos colocó en esta situación y no tenemos más remedio que estar compartiendo de esta forma nuestro trabajo. Recuerden ustedes que nuestro teléfono en cabina es el 192-1200, extensión 37120, pero también nos pueden enviar mensajes a nuestro celular, que es el 442-249-8788. Les informo que también hoy es en realidad 30 de octubre y estamos haciendo la grabación porque el 1 de noviembre no están abiertas las instalaciones de la universidad, entonces hoy adelantamos este programa haciendo la grabación, por lo tanto no es en vivo. Sin embargo, las llamadas nos las pueden hacer y aquí se recibirán y luego nos las compartirán. Ustedes saben que nuestro programa se difunde por el 89.5 de frecuencia modulada en la radio, o se ve en el canal digital 24.1 de la televisión universitaria. Saben que nuestro Facebook es Tetras Radio UAQ, con todo continuo, Tetras Radio UAQ, y que nuestro correo electrónico es tetrasradio@gmail.com, tetrasradio@gmail.com. Este programa siempre se transmite en miércoles y se retransmite los sábados de 5 a 6 de la tarde. Le agradecemos al productor Emanuel Villagrán su apoyo, pero no me apoyó ahora para decir su nombre. Sí. Y también a los compañeros Arturo Arteaga, Paola Arzate, Israel Araujo, Carlos Bravo y Alberto Espinosa, a quienes les agradecemos todo el apoyo que nos dan para la emisión. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar sobre la situación actual en Palestina, y para eso nuestro amigo Sergio Becerril nos va a presentar a nuestro invitado. Hola, ¿qué tal? Gonzalo Guajardo, saludos a toda nuestra audiencia. Antes de invitar de presentar a nuestro amigo Tarik, quisiera, Gonzalo, dar una manifestación de solidaridad al pueblo de Guerrero por este acontecimiento del huracán Otis, y también al pueblo de Michoacán. También fueron afectados por este fenómeno natural. Y nuestra solidaridad, y pedimos el apoyo de toda nuestra audiencia para salir adelante de este trance que están viviendo nuestros vecinos de Michoacán y nuestros vecinos de Guerrero, principalmente en Acapulco, ¿no? Que fue el lugar en donde azotó más y que hay mayor devastamiento. Bueno, ahora sí. Perdón, y aprovechando tu saludo de solidaridad, yo quisiera también enviar un saludo de solidaridad a los compañeros de Macuní y de la Sierra Gorda, que desde el martes de la semana pasada están aquí esperando atención de parte del gobernador, porque se está surtiendo de agua la ciudad de Querétaro y principalmente sus industrias,
pero a costa justamente de despojar del agua a los habitantes de aquella zona. Y justamente ellos decidieron hacer una marcha a pie desde Macuní hasta acá, con todas las poblaciones que se les fueran añadiendo, y están aquí en Plaza de Armas, en plantón, precisamente porque el gobernador se niega a darles audiencia aquí. Dice que solo los va a recibir si ellos van a Cadereyta, y ahí los esperan. Está muy bien. Ya ves que esa es la sensibilidad del gobierno, ¿no? Pues sí. ¿Qué sí. podías esperar, Gonzalo Guajardo? Hoy vamos a hablar indirectamente de eso, porque vamos a hablar del conflicto de Palestina, aquí con nuestro amigo Tarik, y justamente es una situación relativamente parecida, aunque tal vez con otros ingredientes de política internacional y otros tintes en cuanto al dramatismo que se está viviendo. Entremos de lleno al tema, me parece muy importante, y aprovechar a Tarik, su presencia, su experiencia de vida y el conocimiento que tiene de esta región, una región de Medio Oriente que siempre convulsiona, y cuando convulsiona pone alerta al mundo. Y que nosotros, a la distancia, alejados de la situación, pues quedamos un poco confundidos o sin la certeza de la información que nos pueden proporcionar de viva voz. Tarik, bienvenido al programa de Tetras. Ya ha venido en varias ocasiones, sí, pero hace años, cuando justamente estaba recién llegado de Irán y de Palestina, y venía en representación del gobierno. Sí, así es. Bueno, Tarik, ¿por qué no nos hablas un poco de Tarik? ¿Quién es Tarik? Y nuevamente, para saludar y que te conozca nuestra audiencia, que te recuerde pues con ese conocimiento. O los jóvenes que lo identifiquen. Sí. Gracias. Bueno, yo nací en la ciudad de Bagdad, en Irak. Soy hijo de padres de Palestina. Esa inmigración que llegó en los años 30 y 40 y 50 hacia Irak. Sí. Y estudié en la Universidad de Bagdad. De formación soy antropólogo físico. También soy arquitecto. Pues yo la maestría en la Universidad de Navarra, y también estudié en la UNAM Historia. Muy bien, Tarik. Pues un hombre indicado para darnos este panorama de este conflicto bélico entre Israel y lo quiero poner así, contra Palestina, aunque pareciera ser que los que inician este conflicto en este mes pasado fue la franja de Gaza, ¿no? Bueno, la franja no, la población de Hamás, sí, ¿verdad? Pero ubicados ahí precisamente, sí, y que la reacción de Israel ha sido brutal, sin ninguna compasión, frente al pueblo desvalido de Hamás. Bueno, yo quiero hacer si me permiten, una analogía, ¿no? Me viene en este momento esa lucha tan gloriosa que hicieron los insurgentes en Hispanoamérica, sí, para liberarse del yugo colonial. En este caso, vemos la reacción de Netanyahu como la tuvo un general Calleja con los insurgentes. Completamente terrible, a cuchillo, a devastar, a matar, porque tenía el derecho a España a mantener el orden en una ocupación completamente injusta y colonial, abusiva y de explotación. Lo mismo está haciendo Israel cuando él dice: tengo el derecho a defenderme. ¿En dónde? En los territorios ilegalmente ocupados. En una de las formas por que se refiere a Irán. Irán dice, por ejemplo, el gobierno de Irán: yo reconozco a todos menos a Israel porque es ilegal. El mismo Su Majestad, el rey de Jordania, Abdalá, dice: ¿por qué no devuelven los territorios que están ocupados? Regresamos a las fronteras reconocidas por la ONU
y tiene la paz inmediatamente Israel con nosotros los árabes. 1948 inicia este conflicto, o hacia dónde o en qué tiempo, en qué época nos tenemos que remontar para entender este conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, vamos a irnos hacia el concepto que le llaman sionismo. Sionismo. Después de los pogromos y las formas racistas que tuvo la Rusia zarista, la Alemania de los Kaisers, donde a las poblaciones de origen hebreo se les colocaba en ciertos lugares o guetos, o había inclusive pogromos, se empezó a soñar con ese regreso a lo que hablaban las escrituras de la Biblia, pero un regreso después de 2000 años, cuando ya a la sazón estaba el gobierno otomano a cargo. Entonces empezaron algunos colonos israelitas provenientes de Rusia, de Europa, a irse a ese lugar y fueron recibidos por los árabes muy bien. Como aquel huésped que llega a tu casa y le das el pan, la sal, le otorga la mesa. Pero ellos después trajeron a sus hermanos, a sus primos, y empezó a apretarse la casa. Y como ellos eran los grandes financieros mundiales, manejan la banca, tienen un enorme poder político en los Estados Unidos de América, manejan muchos de los medios. ¿Sí? Al término de la Segunda Guerra Mundial, con lo ocurrido, eso es lamentable lo que hizo Hitler con ellos y con muchísimos europeos, porque también fueron gitanos, rutenos, claro, minorías, no nomás el pueblo de Israel. Murieron 20 millones de rusos. En esto fue un terrible, ¿no? Fue algo de lamentar. Ellos empezaron a presionar al mandato británico, que estaba encargado de las tierras de Palestina, y crearon un grupo llamado el Irgun, de hacer golpes terroristas contra la administración inglesa. Inclusive al delegado sueco lo asesinaron. Sí, a Folke. Entonces, la ONU, sin pedirle ninguna opinión a la población palestina, dividió el país en dos partes. Inmediatamente nosotros le llamamos la Nakba, que es la gran catástrofe. Y fue el momento que inicia el conflicto entre Israel y las naciones árabes, 1948. Déjame pedirles a los de la producción si nos presentan en pantalla el mapa de Palestina que enviamos en 4 momentos. Este es precisamente. Muchas gracias. Tenemos una visión de Palestina en 1947, una visión de Palestina de acuerdo con el plan de 1947, una visión de Palestina e Israel de acuerdo con de 1949 a 1967, y en el 2005 la situación de Cisjordania y de la Franja de Gaza frente a la ocupación palestina y la ocupación israelita. Si quieres, Tarik, hacer referencia justamente a estos mapas para entender esta evolución de la que estás hablando. ¿Sí? Sí. Originalmente, bueno, el nombre proviene de la tierra de los filisteos. Eso significa Palestina. Es una denominación que le dieron los romanos. ¿Sí? Pertenecía a la Gran Siria y la costa pegada hacia Egipto, hacia el península del Sinaí, a mano izquierda, sería esa parte de la tierra de los filisteos. Posteriormente, bueno, al término del mandato turco, cuando se descolonizó el imperio turco, adquirió Inglaterra el control de acuerdo a la Liga de Naciones, antecedente de la ONU. Y ahí estaba administrando. Pero
ocurrió algo. El árabe generalmente no tenía documentos en donde eran dueños del terreno. Bueno, es lo mismo que sucede en los países originarios, ¿no? Sí, y la administración turca comenzó a venderle a gente ilegalmente terrenos. Y también los ingleses hicieron lo mismo. Pueden quitar el plano de la pantalla, gracias. Sí. Sí. Y bien, en esto hay que ver, en este mapa, bueno, que vimos, podemos ver que la gente de Israel, los huéspedes, empezaron a colocarse primero junto al mar de Galilea, junto al río Jordán y en todas las costas, orillas y litorales. Generalmente la sección donde se encuentra la Franja de Gaza no tiene playas, es alta montaña. Haga de cuenta que es como un farallón. Y en las partes donde está plano, donde hay forma de hacer puertos, donde hacer forma de que la gente haga vida, están ocupados por asentamientos de colonos israelíes ilegales. El mandato de la ONU establecía 2 terrenos, pero ellos, a manera de una conquista del viejo oeste, a manera de la guerra de despojo que le hicieron los americanos a México, sin respetar los terrenos de los pueblos originarios ni de los habitantes mexicanos originales, se fueron apropiando de todo a la fuerza. Colocando, y cuando digo a la fuerza es, primero, con la violencia. Y segunda, sí, es lamentable lo que voy a decir, pero un pueblo que siempre nos recuerda a Hitler, parece que le aprendió bastante a los nazis. Utilizan el epíteto de Goyim, que significa extranjero, pero que no es ser humano. Y esa es la característica que le dan al árabe. Para ellos, su deidad, Yahweh, les dio todo ese terreno en heredad. Por eso su bandera tiene 2 franjas. Hacia el sur, que representa el Éufrates, y la barra norte, que significa el río Nilo. Y para ellos, a la manera de Josué en el Éxodo, tienen que exterminar a todos para que venga su Mesías. Es decir, que la tierra de Israel debe de estar libre completamente de extraños, de paganos, de la gente que no adora a Yahweh, que ese es un comportamiento de los extremistas o de la ultraderecha. Bueno, y eso es lo que ha declarado Netanyahu precisamente, que no descansará hasta eliminar a todos los palestinos de la tierra. Es una limpieza étnica, es un genocidio. Así es. Y es una mentalidad de antipueblo. Completamente contraria a todo derecho humano. Y ya que hablábamos de ese huésped que llegó y empezó a tener los primos, los hermanos y los sobrinos, ya después de toda la casa te quita la mitad, sin pedir tu opinión, y después te va arrinconando en un cuarto. Eso es lo que están haciendo. Hasta que te dan la patada para que te salgas o te mueras. O la cuchillada para eliminarte. Y acusándote de todo lo que ocurre ahí. Si hay una pérdida en la casa, un robo, tú eres el culpable. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a hacer conciencia? ¿Se restablecen las fronteras de acuerdo al mandato de la ONU? No y les se ha haga la paz. No les ha importado eso. Mi pregunta es, ¿por qué Israel siempre es la excepción? Es que Israel representa los intereses económicos del mundo. Israel tiene todo el apoyo de los países más poderosos del mundo en estos momentos. De acuerdo con la estructura geográfica, ¿no? Porque justamente de lo que hemos estado hablando aquí en Tetras, de lo que hemos estado hablando aquí en Tetras es de un proceso cada vez más dominante de territorial y político. Ajá, pero de multifocalismo. No hay un solo foco. Cuando Europa y los Estados Unidos se consideran amos del mundo, son el único centro. Mientras que hoy están apareciendo otros. Antes ya había la amenaza de lo que se llamó antiguamente la Unión Soviética, que ya no existe, pero está Rusia.
Y hoy han aparecido otras fuerzas como por ejemplo la China. Sí, pero mi querido Gonzalo, la China y Rusia tienen una filosofía distinta a lo que fue el nazismo. De acuerdo. Que de ahora acuerdo. esta realidad política de Israel frente a Palestina les confiere a los israelitas un lugar privilegiado en el mundo. Yo diría, los países que son definidos como capitalistas tienen claros intereses para seguir recibiendo el apoyo de administración de los recursos y del capital que los israelitas han hecho bien históricamente. Y ellos se aprovechan de esa situación, porque yo le preguntaría a Tariq, ¿es un conflicto de creencias o es un conflicto político, económico, aprovechándose de las creencias palestinas y aprovechándose de la ideología fascista de los israelitas? Bueno, en este caso ya lo dijo Platón, ¿no? En boca de Sócrates, ¿no? O sea, la religión es un recurso para tener al pueblo dominado. O Marx, Y- el opio de los pueblos. Así es. En este caso es una ideología tan grande y tan profunda que realmente creen a pie juntillas todo lo que viene en las escrituras en ambos bandos, ¿eh? En ambos bandos. Y que me disculpen los creyentes, ¿no? Pero tanto musulmanes como judíos ortodoxos no ceden. Y es la cristianos raíz. también, ¿no? Y cristianos, así es. Sí, o Porque sea, ellos hablan de la llegada del Mesías. Ajá. Es un tricornio. Así es. Musulmanes, Los judíos y- acusan que los cristianos y la Iglesia Católica se siente dueña de Jerusalén. Sí. Los musulmanes dicen, bueno, nosotros somos los últimos habitantes legales porque estas personas llegaron de Europa. No son ni semitas por raza, Ajá. son rubios, Sí. son cházaros, vienen de las estepas rusas y vienen y dicen que son semitas hasta el término. Ajá. Semita es descendiente de Sem. Sí. Sí. Entonces, son dos líneas, la línea de Ismael y la y línea de Isaac. Entonces, hablar de semitas, estás hablando de la gran nación árabe, de la cual Israel es una tribu más. Y nos No pod- están separados, es una tribu más de nosotros. Punto. y nos podrían acusar de antisemitas por cuestionar severamente los actos de Israel históricamente en contra del pueblo palestino, Ese y que es- ha tenido el apoyo no solamente de los grandes países capitalistas, sino de la misma ONU. Pues es ridículo porque para empezar, el 90% de los semitas, creo que sería más, 95, somos nosotros los árabes. Ellos serían el mínimo, 4 o 5% de los semitas. Entonces, pues no los pueden acusar a ustedes ni a nadie de ser antisemitas, más bien pro-semitas. ¿Sí? Porque están ayudando a una nación la cual vive en una especie de gran prisión, como en esa época de la Sudáfrica, del apartheid, que tenía pequeñas naciones alrededor, manchas como islotes, pero los habitantes no podían salir. En este caso lo tenemos en Palestina, es una gran prisión, un gran campo de concentración, una gran analogía. Sí, el término semita está mal empleado, Mal empleado. así es. Explícame un poco más qué es el sionismo, Tariq. ¿Qué debemos entender? No solo el término, sino el contexto histórico que aparece con ese sionismo, que es más que todo un contenido de creencia, de etnia, o qué contenido tiene el sionismo en su significado histórico. Sería más o menos, es decir, haciendo la par, la política que manejaba la Iglesia Católica en un tiempo, que tenías que ser católico, tenías que ser blanco,
y tenías que tener ciertos pensamientos. Ujú. Por lo tanto, cuando se dan las divisiones, que no se crea la Iglesia ortodoxa, cuando aparecen los protestantes, para mantener el control, había una ideología. Toda aquella persona que no fuera cristiana era un salvaje. Y todo aquel que no fuera fiel al Papa era enemigo. Por lo tanto, la ultraderecha en Iberoamérica, porque al decir Ibero incluyo a Brasil con el Portugal, Claro. mantienen algunas de las clases más pudientes esas ideas, que solamente los pobres, la gente que no está preparada, la gente que no tiene oportunidades que ellos no les dan y que les escatiman. Y en este caso vemos en Palestina es lo mismo. Se les reduce a la ignorancia, no tienen dónde cultivar, no tienen dónde vivir plenamente como personas, no tienen derecho a hacer estudios, no tienen derecho a nada. Tenemos un fuerte desempleo del 70% en la franja de Gaza. Eso es lo que iba yo o quería yo apuntar, qué bueno que ya lo estás tocando, que hay un empobrecimiento generalizado de la población como parte precisamente de una agresión. Es decir, tú hace rato decías, llegaron estos que son blancos, pero también propietarios. Así y justamente los que estaban ahí no decían, esto es mío, esto es tuyo, sino esto es de nosotros, de todos, ¿sí? Entonces la perspectiva de la propiedad cambia y no nos deja ver justamente estas razones de fondo que hay allí. Hay una palabra, gentrificación. Ajá, claro. Es lo que está haciendo Israel. Ajá. Pero manda al ejército que va a hacer maniobras, despoja a los palestinos de la zona, ya sea porque tiene algún manantial, pasa por alguna carretera, tiene tierras fértiles o es estratégico, pasa entre montañas o bocas de valle o bocas de serranía, y los expulsa y va colocando a la manera del viejo oeste, lo que le llaman ellos los kibbutz y colonos, y hay pueblo con gente completamente apegada a la ideología del viejo oeste, ¿no? Completamente armados hasta los dientes, para defenderse los terroristas que ni a piedras llegan. Sí, Tarik, yo quería, primero, Gonzalo, pedirte esa caracterización que en la preparación del programa me mandaste una información que caracteriza perfectamente el territorio palestino y las características que tiene de población, de territorio, de ubicación, de los habitantes, cómo están organizados. Esa caracterización me parece muy importante para que Tarik nos dé ese panorama, pues. Sí, no sé si producción nos pueda enviar a la cuarta diapositiva, que se llama Condición Económica de Irán, de la mitad de los palestinos. Sí. Perdón, no de Irán, sino de más. Sí. Aquí está, condición económica de más de la mitad de los palestinos. Pero ¿qué te parece si regresando de los datos de identificación de nuestro programa, nos haces favor de hablar, o todavía tenemos tiempo? Nomás déjame adelantar un poco. Israel impuso el bloqueo económico en 2007, presuntamente porque Hamas estaba al frente del gobierno de Palestina. Y entonces se restringió todo tipo de ayuda externa, lo que forzó a los palestinos a manejar ilegalmente el ingreso de mercancías desde Egipto, precisamente porque no había la posibilidad por el cerco que había en contra de Gaza, y por lo tanto se estableció lo que se llama economía de túnel y de remesas, según fuentes de la propia Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, tenemos como consecuencia un daño económico por operaciones militares de Israel que abarca
6 veces el Producto Interno Bruto de Gaza en 2018. Sí. Venimos en un momento. Bien, si son tan amables de volver a poner esa lámina anterior ahí, en donde, Gonzalo, tú hiciste una lectura. Sí. La ubico en... Ayuda externa, que dice, el segundo punto. Sí, ayuda externa, dice, la población depende de la introducción ilegal de mercancías de contrabando desde Egipto a Gaza. Ilegal, contrabando, Gonzalo, ¿podríamos entender de esa manera este dato que proporcionas como ayuda exterior? Bueno, hay que reconocer que esto está tomado de la ONU. Sí, Gonzalo. Pero la implicación que tiene dar esa información. Justamente lo que quiero decir es que la ONU de alguna forma está dependiente de las fuerzas. El bloqueo económico a Cuba no es sí. un bloqueo económico, no es un castigo. Todo aquello, mercancía que llegue a Cuba, debe ser considerada como ilegal. O de contrabando. Sí. Entonces, y es el caso de Palestina también. Entonces, ¿así lo podríamos informar, reportar? ¿O hay una carga ideológica dominante para justificar a Israel de las medidas que ha tomado en contra del pueblo palestino? Sí, son todo ese tipo de medidas que se utilizan para tener una fuerza de presión. Porque imagínate el devastamiento que ha hecho Israel sobre Palestina a raíz de este suceso a favor de la libertad, según esto. Lo consideran un acto terrorista, lo consideran no un acto de defensa de la casa de los palestinos, sino es un acto terrorista. Y también en contra de la ley, porque habla de contrabando, habla de injusticias, que injustamente o ilegalmente Gaza introduce mercancías desde Egipto. ¿Sí? Entonces sí, efectivamente hay un fuerte sabor de denuncia en contra de Gaza misma, como si fueran los responsables de esta situación y no los que están padeciéndola. ¿Sí? Exacto. Y aquí vemos la mentalidad del gobierno. Gaza es nuestra. No, todavía te hablan como si fueran ellos los dueños. Así es. O sea, ya el pueblo palestino no es soberano. Sí. Te está diciendo que desde Egipto hasta Siria, ellos son los dueños. Y los otros una especie de inquilinos molestos a los que tienen que desalojar. Sí. Vea la mentalidad del gobierno de Israel. Sí. En esta lámina que estamos viendo, en el cuarto punto dice que los palestinos han sido impedidos de usar el gas natural que tienen y por lo tanto están sufriendo una agresión económica que no es cuantificable, en tanto que esto es de todos los días, entonces no se puede decir tanto está impedido y tanto se ha perdido, etcétera, sino simplemente se daña la vida cotidiana de la población. Y finalmente quisiera poner énfasis en el quinto punto que se titula Daños económicos desde hace años. Y entonces se plantea como en la Franja de Gaza, en el momento en que se hizo este levantamiento censal, había 41.9% de varones y 65% de mujeres de 15 años de edad o más desempleados. Esto fue en 2021, es decir, estamos hablando ya de hace 2 años. La situación actual es todavía más dramática. Y en Cisjordania, el desempleo afectó al 12.4% de varones y al 28.9% de mujeres mayores de 14 años. Y el 53% de la Franja de Gaza padece pobreza, pobres patrones de consumo en 2017.
Esto es nada más por lo que toca a esta lámina. Todavía hay muchas otras cosas que hablar, de las cuales Tarik nos puede dar mayor claridad acerca de las consecuencias que ha tenido la guerra que se libra en contra de los palestinos actualmente. La reacción de los pueblos árabes, Tarik. Esa es otra. Es un punto fundamental que pareciera ser que amenaza la estabilidad mundial, porque puede generar un conflicto mayor, no solo de Israel contra Palestina, ese avasallamiento incesable que están haciendo los israelitas sobre el pueblo palestino, sino ahora también la reacción no solamente es una reacción estructural de etnia, sino también es una reacción económica y política de los pueblos árabes que están reaccionando en contra de este sometimiento de Israel en contra de Palestina. ¿Pueden quitar la imagen de la pantalla, por favor? Sí. No sé si tengamos un mapa, pero para ver las colindancias de frontera del pueblo israelí, pero ahí, Tarik, hay mucho que decir. Sí, sobre todo de acuerdo a los planes que tienen ellos, es que para atacar a un grupo que ellos le llaman un terrorista, no se necesita la flota naval de Estados Unidos. Es obvio que las miras está como con Libia, con Gaddafi. Ya está la flota en el Mediterráneo, pero solamente algo los detiene. Los detiene que también los rusos tienen bases militares en Siria. Ahí tenemos la base naval que está en Tartus, que es donde salen los oleoductos de Siria hacia Europa. Es lo que lo detienen, y que está cerca también el grueso de las tropas rusas en un lugar cercano, y también la flota rusa está maniobrando en el Mar Negro, y sus portaaviones y sus aviones podrían llegar rápido. Más que nada Israel está midiendo ese tipo de cosas, porque también tiene, el problema es para que ellos contesten una agresión a Irán o ataquen Irán, tienen que pasar por el espacio aéreo de Jordania, de Líbano, de Siria y de Irak, los cuales no están dispuestos a entrar en una guerra con Irán por ese permiso. Aparte, Irán está protegiendo al pueblo palestino como protegió al pueblo de Siria. En este caso, cuando hablamos nosotros también del Hezbollah, que significa el partido de Dios, estamos hablando de los fedayines, que es caballero en árabe fedayín, que evitaron la anexión de esa porción del Líbano a Israel, y que también derrotaron al ISIS y al Daesh, al no permitir que en Líbano se extendiera ese movimiento patrocinado por los europeos, cuya única finalidad fue crear un caos para devorar el petróleo de Irak y de Siria. Y la importancia es que Hezbollah tiene una gran estructura, tiene buen partido, y aparte tiene muchísimos voluntarios dispuestos a todo con tal de defender la libertad. Hezbollah no pide la exterminación de Israel. Hezbollah lo único que quiere es el respeto a Palestina, y que las fronteras dadas por la ONU se respetan, y que se haya la paz. Hezbollah no desea la guerra. Pero es muy complicado, ¿no? Regresar a ese acuerdo de 1947, 1948, es como regresar a Israel a una realidad de huésped en Palestina. Bueno, España, al perder sus colonias, tuvo que regresar a su realidad en 1825. La quiebra de la monarquía de la corona española fue tal que España pasó a ser una potencia de segundo nivel, a comparación de los ingleses, que todavía mantienen una joya como la India, ¿no? En este caso, pues la realidad es esa. Pero es un acto de independencia, ese que está señalando. Y ese acto de independencia tendría que realizarlo el pueblo palestino, y no está en condiciones de hacerlo frente al poderío israelí.
Y por eso el acuerdo de la ONU de 1947-48 fue ceder una porción del terreno. Claro, claro. Bien, mire, de acuerdo al protocolo y a las bases de los acuerdos que hubo en Madrid y hubo en Oslo, para crear la autoridad, para reconocer la Autoridad Nacional Palestina y tener la situación en la Franja de Gaza en Cisjordania, Israel tenía que ceder paulatinamente todos los mandos políticos y administrativos a los palestinos de acuerdo a su territorio, concedido por la ONU. No cumplió nunca Israel. Exactamente. Hasta la fecha de hoy mantiene completamente el control sobre el territorio y aún más ha adquirido más porciones y no respeta nada. Inclusive para salir ahora sí fuera de esos terrenos se tiene que ser solamente por una ayuda humanitaria o por un comercio, pero tiene que estar supeditado a lo que digan las autoridades. Aquí también hay una forma económica. El 90% de los productos que consumen los palestinos son made in Israel. Y no permite que los comerciantes de Jordania, de Siria, de Turquía, que juega a veces de aliado de Israel, lleguen a la zona, como si los palestinos no comieran arroz, no utilizaran papel higiénico, no utilizaran peines, productos básicos de la canasta. La suspensión del agua, de la energía eléctrica, y todo esto en hospitales es gravísimo, pues es deshumanitario. Aquí hay una cosa, ¿no? No solamente el gas, también la gasolina. ¿Sí? ¿Con qué genera la luz? Digo, hay que entender que los dínamos y todas las formas las controla el gobierno de Israel. Todos los ríos y manantiales, arroyos los controla el gobierno de Israel. Si tú vas a comer, dices, bueno, a lo mejor hay carbón. ¿Con qué árboles? Y fíjate bien, Tarik, la ayuda humanitaria no es para el pueblo de Palestina. La ayuda humanitaria es para Israel, para el pueblo de Israel. Increíble esta contradicción, ¿verdad? Es no comprender la historia, cómo está conformada, o más bien entender la historia a conveniencia de los intereses del capital. ¿Nos pueden poner la lámina 1, por favor, que dice geografía y demografía? Sí, es que aquí encontramos una serie de datos muy interesantes porque el primero que se identifica es que la Franja de Gaza tiene aproximadamente 365 kilómetros cuadrados. Y quisimos hacer una comparación nada más para tener aquí una idea, porque no vamos a viajar hasta allá, y compararlo con esa Franja de Gaza donde ahora se está librando esta masacre dramática con el territorio del estado de Querétaro, que es 32 veces más grande que la Franja de Gaza. Es decir, es de más de 1,5 millones de 11,500 kilómetros cuadrados. La segunda nota que viene ahí es el número aproximado de habitantes en Gaza, que es de 2,260,000 personas, de acuerdo con los datos de 2020, y por lo tanto significaba el 40.6% de toda la población de Palestina. O sea, están arrinconados en la Franja de Gaza, ¿no? Se pone como comparativo el estado de Querétaro, que tiene 2,368,000 personas en todo el estado de Querétaro, repito, frente a los 2,260,000 personas de nada más la Franja de Gaza, que como vimos arriba es 32 veces menor que el estado de Querétaro. El tercer dato que aparece ahí es el número aproximado de habitantes en Palestina, no en Gaza, sino en Palestina. En el 2023 es de 5,480,000 personas. Es la tercera localidad en el mundo con más habitantes por kilómetros cuadrados después de Mónaco y de Singapur.
Es decir, si alguien quiere hacer visita a una zona realmente poblada con densidad, tiene que ir a esa zona, ¿no? Y el cuarto dato es que 4 de cada 10 habitantes de la Franja de Gaza son menores de 15 años. 40% de ellos menores de 15 años, 55% de ellos tiene entre 15 y 59 años y 5% cuenta con 60 años o más. Esta es la situación geográfica y demográfica de Palestina y particularmente de la Franja de Gaza, que pueda hacernos entender justamente dónde están los problemas. Y el último punto que aparece ahí es que hay gobernaciones de la Franja de Gaza, específicamente 5, y están puestas ahí en orden por el número de habitantes. La gobernación más pequeña es Deir al-Balah, no puedo pronunciar en árabe, lo pronuncio en español, ¿sí? Con 104.828 habitantes. Luego sigue Rafah con 202.320 habitantes. Luego está el norte de Gaza o Jabalia con 208.012 habitantes. En cuarto lugar, Jan Yunis con 242.714 habitantes. Y finalmente Gaza, la ciudad capital, que es la más poblada de todas las de Palestina y de la Franja de Gaza, con 677.799 habitantes. Son datos estremecedores porque así vistos en número a la distancia dice, hay números nada muy más, pero no, vulnerable. es la gente que está ahí y que está padeciendo. Eso es, Sí. no es otra cosa. Muy vulnerable frente al poder económico, político, social, bélico que tiene Israel. Y se aprovecha de estas condiciones. Sin embargo, yo seguiría pensando en que Israel está jugando con fuego porque Líbano, Egipto, Jordania están atentos a cualquier cosa si continúa esta forma de ataque de los israelitas a Palestina. Sí, Tarik. Sí, efectivamente. No que no se desea la guerra es un mal terrible en el concierto de las naciones. Pero, Sí. En este caso Israel está probando la fuerza. Está probando qué tantos más abusos puede hacer sin ser castigado. Ya que el Consejo de la ONU de Seguridad no ha hecho en lo posible la forma en que ellos se retiren de los terrenos que ilegalmente ocupan. Fue muy cuestionada la posición de México frente al concierto de las Naciones Unidas. La no intervención. México no está de acuerdo con este conflicto y Israel ha actuado de mala fe en contra del pueblo de Palestina y el gobierno de México lo sabe. ¿No lo sabrán otros gobiernos? ¿No se darán cuenta de la forma tan, permíteme el término, Gonzalo, gandalla en la que actúa Israel frente al pueblo palestino? Bueno, ya que hablamos de ese punto y de legalidades, comencemos porque el Estado de Israel no tiene constitución política. No tiene una Corte Suprema como la hay aquí en México y en los demás países, porque si la Corte de Derecho, de acuerdo a los acuerdos internacionales y a las leyes internacionales, tendría que declarar como despojo todo lo que hacen los colonos de Israel. Por eso mismo ellos actúan en esa ilegalidad de gobernar por medio de decretos de facto. Y aunque no somos predictores ni nada de eso, sin embargo, la situación que se está dando actualmente justamente en Palestina y muy específicamente en la provincia en la Franja de Gaza, podría hacernos prever
conflictos mayores hasta el punto de desatar la Tercera Guerra Mundial? Pues sí, lamentablemente sí. Es Basta solamente un irresponsable. Ajá. Digo, una guerra nuclear, no. Porque un ataque nuclear, el principal afectado sería el propio Israel, por los niveles de radiación, los vientos, y protestarían las demás naciones, ¿no? Como Turquía, como Armenia, ¿no? O sea, países que nada tienen que ver en el conflicto, pero obviamente la nube de radiación ya lo vimos en Ucrania, en Chernobyl, todo lo que afectó, ¿no? En este caso sí sería una guerra, pero sería más bien la invasión americana. Israel no tiene los suficientes hombres para dominar todo Medio Oriente. Ahí estamos hablando de que Estados Unidos va a actuar como el garrote de Israel. Israel, aunque tiene los medios económicos, no tiene los humanos. Oye, antes de irnos, sí me gustaría reconocerle su conocimiento a Tariq y El reconocimiento a sus conocimientos, pero también a la gran actividad que ha venido desarrollando, porque justamente vino en nombre de Irán a este país. Y es un luchador social también, que hay que reconocerle esa labor que está haciendo Tariq. Gracias, Tariq, por venir con nosotros una vez más y a conversar, porque lo que hacemos nosotros es conversar y discutir algunos puntos de acuerdo o de desacuerdo. O de desacuerdo. Sí. No, más bien gracias a ustedes por Muchas invitarme a su gracias casa. a tu familia. Gracias, Tariq. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Está muy enfermo, Tariq. Ahora. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.